www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Les saluda su servidor Raúl López Vadillo y Naila Carrillo. Bienvenidos a su programa Predicando a las Naciones en este martes 17 de julio de este año 2018. Tenemos una temperatura de 37 grados aquí en el área metropolitana de Monterrey. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Adicción Cristiana en el centro de Santa Catarina, Nuevo León, en México, en directo para todo el mundo a través de internet, y vamos a proporcionar los teléfonos de cabina para que ustedes tengan contacto. Nuestros números aquí en cabina son 19 37 48 23 y 15 22 35 08, y nuestros números en WhatsApp es 811 555 9932. Estaremos con ustedes de 3 a 3:40 el día de hoy, y nuevamente dentro de 15 días, el primer martes de agosto, regresaremos para la continuación de la serie que le hemos titulado El Sermón del Monte, y el día de hoy estaremos viendo la continuación después de las bienaventuranzas. Los siguientes versículos los vamos a conjugar en torno al tema de ¿qué es un cristiano? Recuérdelo bien, ¿qué es un cristiano? Y antes de hacer una oración para iniciar, quiero mandar un saludo a nuestro hermano Enrique González Vázquez, que el día de hoy cumplió años o está cumpliendo años, y en la mañana estuvimos en la oración compartiendo con él en un convivio a favor de su cumpleaños, y estamos enviándole un abrazo desde aquí. Felicidades, hermano Enrique, y que el Señor le guarde muchos años más. Vamos a hacer la oración enseguida. Señor eterno, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente al permitirnos estar aquí en este programa evangelístico para compartir del evangelio con todos los oyentes que habitualmente nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, de sus tablets y también de sus teléfonos inteligentes, o también de sus computadoras, ya sea laptops o personales, en su trabajo, en su oficina o en la casa, Señor, o manejando. Te pedimos que bendigas a todos y a cada uno de ellos con esta palabra. Úngenos, danos palabra de sabiduría, de prudencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, empecemos con la lectura de una vez. Vámonos directamente al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 12 al 26. Dice la palabra del Señor:
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bien, estos versículos que salen directamente de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una enseñanza que todo cristiano, todo creyente debe de conocer. Pero más importante aún que conocer, al leerla aquí nos da el conocimiento, pero más importante es practicarlo, llevarlo a nuestra experiencia personal. Esto es sumamente importante, mis estimados oyentes. Yo sé que nos escucha gente que no asiste a las congregaciones, que conocen de oídas al Señor, que solamente sus papás o sus abuelos fueron cristianos y les han hablado del Evangelio, o que fueron de niños a una escuelita de verano en vacaciones, o que en alguna ocasión han ido a una congregación, a una iglesia, a un culto y han escuchado algo, pero no acostumbran a ir a los cultos o los domingos a congregarse o entre semana. También nos escucha gente que pues no tiene esa experiencia personal con Dios, de recibirle en su corazón como su Señor, como su Salvador. Y también nos escucha mucha gente que seguramente tiene poquito de haber encontrado a Cristo y de caminar por la senda de la vida. Pues bueno, esto es sumamente importante que usted sepa que las palabras de Cristo no están solamente para rellenar una predicación, porque este es un sermón que está enseñando a los discípulos. Los discípulos son aquellas personas que siguen a Cristo y que quieren aprender de Él, pero tienen la responsabilidad de hacer o llevar a la práctica lo que están aprendiendo de Él. Porque la palabra del Señor no es una palabra muerta. Este libro no es un libro cualquiera. Todo lo que está escrito en él es la palabra que ha salido de la boca de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que debemos de conocer lo que está escrito, pero también debemos de tener un compromiso de que al mismo tiempo que aprendemos, lo debemos de llevar a la práctica. Entonces, esto nos enseña lo siguiente: cualquiera puede llamarse ser de una religión. Cualquier religión, no quiero mencionar nombres de religiones para no aludir, pero por ejemplo, un budista puede ser budista sin conocer a Buda. Un maometano o islámico puede ser de esa religión sin haber conocido a Mahoma.
Y así cualquier religión o secta que usted me mencione o que usted conozca, es lo mismo. Usted puede hacerse de esa religión, porque al fin de cuentas las religiones son reglas humanas que se han establecido para tener un contacto con Dios o para tener una relación con Dios, pero son reglas humanas. Sin embargo, en la Biblia no se nos enseña una religión así, con esa precisión o exactitud. En el cristianismo, aunque hoy en día hay una confusión tremenda entre el cristianismo, porque se dice que el cristianismo es una religión muy grande en el mundo, pero lamentablemente ahí se incluyen muchas personas que no conocen a Cristo. Entonces quiero que entiendas esto, mi estimado oyente. Tú no puedes ser cristiano sin conocer a Cristo. No puedes llamarte cristiano sin tener una relación personal con Él, un encuentro como lo tuvo Saulo de Tarso. Él, a pesar de ser fariseo, de ser judío, de tener toda la enseñanza del Antiguo Testamento en relación a la ley de Moisés, y que él se creía estrictamente estar en lo correcto, sin embargo empezó a perseguir a la iglesia, y Cristo le dijo, revelándose a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entendió: si persigo a la iglesia, persigo a Cristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces hubo una conversión en Saulo, y es lo que tenemos que hacer todos: conocer a Cristo de esa manera, recibiéndole en nuestro corazón, aceptarle como nuestro Salvador y como nuestro Señor, para poder llamarnos cristianos. No es posible que te llames cristiano si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y si no conoces lo que Él enseña, que es el interés de estas predicaciones, y si no cumples la palabra de Dios, si no la llevas a la práctica. Incluso en la Biblia nos enseña el libro de los Hechos que a los discípulos de Cristo, por primera vez en la ciudad de Antioquía, allá por el año, en el siglo I, allá por el año 50 de nuestra era, se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y de ahí para acá, pues así nos llamamos cristianos, que es en referencia a Cristo. Pero mira, lo que Cristo nos dice acerca de un cristiano, por eso le hemos titulado a este programa: ¿qué es un cristiano? El Señor Jesucristo le dice a la gente que es su discípula, que le sigue: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ser cristiano es ser diferente a la demás gente en esta tierra, diferente de todo a todo. Hay algunos que solamente aluden a una diferencia interior y que exteriormente no hay problema, pero la Biblia nos enseña a todo lo ancho de la Biblia que la diferencia que Dios espera de nosotros es tanto interna como externa. Que no nos confundan con alguien del mundo. Hoy en día, si ponemos un video de cantantes cristianos y cantantes paganos, no hay mucha diferencia. Si acaso en la letra, y hay letra que está muy ambigua, pero es lo mismo. No voy a meter a ese tema. Sin embargo, es importante que entiendas que al seguir a Cristo, al recibirle como tu Señor, tal vez vayas a sufrir persecución, pero esto es normal de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es algo muy importante lo que dice el hermano Raúl, porque inclusive nos hemos topado en iglesias, ¿verdad? Con jovencitos, con adolescentes, inclusive hijos de pastores, que les hemos preguntado, lógico que ellos le dicen: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque desde chiquito aquí nací, ¿verdad? Aquí vengo a la iglesia, canto, soy inclusive, no sé, el jefe de los exploradores, tienen cargos en la iglesia, pero eso no te hace un cristiano. Como decía el hermano Raúl, a Saulo de Tarso conocía la palabra, él la enseñaba, mas sin embargo él no había tenido un encuentro con Cristo. Entonces nosotros conocemos muchas personas que creen que por ir a una iglesia, por cargar una Biblia, por cantar himnos o cantos, o tal vez por vestir de cierta manera también, pero no han tenido ese encuentro con el Señor Jesús. Eso no te hace cristiano. Esa es una religión. Pero el ser cristiano tienes que tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Sí, recordemos, una religión son reglas que el hombre pone, y a veces son muy estrictas, o la mayoría de las religiones son estrictas, que pone para que tengan una relación o una comunicación con Dios, una comunión con Dios.
Pero a diferencia de eso, la nueva vida en Cristo, cuando tú te entregas a Cristo y Él transforma tu vida desde adentro hacia afuera, entonces tú sigues las reglas que Dios mismo establece en su palabra. Por eso está la responsabilidad de que si tú dices, yo ya recibí a Cristo, ya soy cristiano, tu responsabilidad, estimado amigo y hermano, es congregarte para que te enseñen de la palabra. Si tú dices, yo la leo en mi casa, mira, te voy a decir sinceramente, hay cosas que no vas a entender, hay cosas que no vas a tener oportunidad de aplicarlas. Porque, por ejemplo, uno de los mandamientos principales que nos da el apóstol Juan, y Pablo también lo enfatiza, es que nos amemos unos a otros. Si yo estoy encerrado en mi casa, ¿cómo voy a amar a otros? Tengo que tener relación con otras personas para poderles amar. Y por eso puso el Señor ministerio. Digo, si no fuera necesario el congregarte, si tú en tu casa puedes estudiar la Biblia, entonces ¿para qué puso maestros? ¿Verdad? Sí. ¿Para qué puso profetas? ¿Para qué puso pastores? ¿Verdad? El pastor se encarga de alimentar a las ovejas, al rebaño, se encarga de encarrilarlas, de corregirlas. Ahora sí, ¿cuál es nuestra relación con todo el mundo? ¿Cuál es nuestra relación en esta tierra con todo lo que nos rodea? Bueno, fíjense los siguientes versículos. Estamos en Mateo capítulo 5, el versículo 13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y miren, esto es importante entenderlo. Aquí está diciendo la tierra, está hablando del planeta Tierra, del globo terráqueo, de lo que es la esfera donde nosotros habitamos, donde vivimos, nuestra casa, el planeta que Dios creó llamado Tierra, porque Él mismo le puso ese nombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice Génesis 1:1. Ese es el único planeta cuyo nombre no se lo ha puesto el hombre, sino Dios directamente. Y qué bueno que el hombre lo ha respetado, porque si le llamara de otra manera, pues estaría en contra de la creación de Dios. Pero está hablando de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Fíjense qué tan grande es esta expresión de Cristo. Voy a seguir leyendo y luego se los explico. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal desapareciere, se esfumare, se disipara, si la sal se quitara de la tierra, está hablando de la presencia de cada cristiano en el planeta Tierra. Es decir, nosotros no somos comparados con el oro, no somos comparados con la plata, no somos comparados con el petróleo. Estoy hablando de objetos que están en la tierra de mucho valor, sino el Señor nos compara con la sal, algo común y corriente, y que tiene una función, la principal. No voy a hablar de todas las funciones de la sal, pero la principal función de la sal, todos lo sabemos, es dar sabor a la comida. Entonces Dios nos puso en este planeta Tierra para que nosotros le demos sabor a esta tierra. Es decir, la tierra sin el pueblo de Dios, sin los cristianos, no tiene sentido. Dios nos puso aquí para darle sabor a esta tierra, es decir, para que esta tierra valga la pena, para que esta tierra sea útil. El Señor Jesús no ama la tierra, sino ama a su pueblo que está en la tierra. Y miren lo que dicen después: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, si el pueblo de Dios fuera quitado de la tierra, pues la tierra no tendría sentido, no tendría sabor. El Señor nos puso aquí para darle sentido a este planeta. Dice el Señor Jesús: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y eso es lo que va a suceder. Dios va a llevarse, Jesucristo va a llevarse a su iglesia. Aquí está hablando de la iglesia, de cada cristiano que se ha entregado a Él conforme a su iglesia. Está hablando de la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Cada cristiano el Señor lo va a tomar, lo va a llevar, lo va a sacar de este planeta y luego va a tener un juicio sobre este planeta. Y al final del tiempo, este planeta va a ser destruido, porque el propósito de Dios no está tanto en el planeta en sí, en todo lo que Él creó. Todo lo que Él hizo en relación a esta tierra, lo hizo por nosotros, por su iglesia,
por los que somos suyos. Entonces, ¿cuál es nuestra función en esta tierra al estar pisando este planeta? Nuestra función es darle sabor, darle sentido a este mundo. Usted a su alrededor, si usted es un cristiano que está consciente del compromiso que tiene delante de Dios, usted a su alrededor va a tener gente con problemas, va a tener gente con preocupaciones, va a tener gente con angustias, con aflicciones, con necesidades, con enfermedades, necesidades de todo tipo, tanto económicas como algunas psicológicas, algunos de problemas familiares, etcétera. Entonces es importante que usted entienda su función en esta tierra, darle sentido a la existencia de este planeta. Mucha gente que ya no le encuentra sentido a la vida, lo peor que hace es quitarse la vida, suicidarse. Y si tú, amigo que me estás escuchando, has caído en esa situación de querer quitarte la vida, antes de eso acude a una congregación, a un templo cristiano evangélico donde te prediquen el evangelio, la palabra de Dios, y le vas a hallar sentido a la vida, porque cuando recibes a Cristo, Él se convierte en tu razón de vivir. Entonces, es importante que entendamos que no es una religión, pero el Señor nos da una función como la de la sal, que le demos sentido a la vida en esta tierra, que la gente se entere de lo que hay después de la muerte, que la gente se entere de lo que hay en el cielo, lo que nos espera después de partir de este mundo cuando estamos nosotros recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Pero también en el versículo 14 el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. En el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Hace referencia al planeta Tierra, lo que es la tierra en sí. Pero ahora menciona la palabra mundo. Y mundo es todos los habitantes de la tierra. Todos los seres humanos que habitamos la tierra, en la Biblia se nos llama mundo. Por eso en Juan 3:16 se expresa así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, en gran manera Dios amó a la humanidad que mandó a morir a su único Hijo, a Jesucristo. Esto no lo sabe la gente. Alguna gente lo ignora, alguna gente no lo tiene en cuenta, ni siquiera sabe por qué vino Cristo a morir. Pero es importante que les digamos: Cristo vino a morir por ti, porque tú eres parte de este mundo. ¿Y cuál es nuestra relación con este mundo? De acuerdo a lo que el Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Técnicamente el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas. Y no estoy hablando de que el sol no alumbra en el día, no, estoy hablando en el sentido espiritual. Hay algunos versículos que voy a leer a continuación, que por ejemplo nos dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, cuando estamos en pecado, en desconocimiento de todo lo que se relaciona al pecado y fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos en Cristo, dice la Biblia que nosotros somos tinieblas. Necesitamos que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Pero dice: ahora sois luz en el Señor. De ser tinieblas, ahora somos luz. Éramos un foco diseñado para alumbrar, pero por el pecado ese foco tal vez está fundido, está apagado, le falta el sentido para que encienda. Y cuando viene Cristo en nuestro corazón, Él nos enciende y nos convierte en antorchas, nos convierte hoy modernamente, podemos decir, en focos, en lámparas, para que podamos alumbrar a nuestro alrededor, porque todo el mundo está en tinieblas. Dice en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que nos dice. Y todo lo que se relaciona al pecado, lo que se relaciona a la astucia del enemigo de nuestras almas para atraparnos en vicios, para atraparnos en resentimientos, en cosas que no aportan para bien, todo eso se llama tinieblas. Y Dios nos rescata de eso. Ahora, como Pedro nos indica, que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, y es para alumbrar en las tinieblas. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es la sal de la tierra. Tú, estimado amigo, que has entregado tu vida al Señor recientemente,
a ti te va a usar el Señor para darle sentido a los que están a tu lado, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, con tu familia, con tus amigos. Tú les vas a testificar de Cristo y mucha gente va a encontrar en Cristo la solución a sus necesidades por tu testimonio. Eso es darle sentido a la vida en esta tierra. Eso es compartir con otros lo que tú has encontrado y de esa manera te conviertes en la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, también nosotros somos esa luz. Ahora, el Señor hace una comparación. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque las ciudades en la noche, ¿qué hacen? Se encienden luces en todas las casas, en las calles incluso. En el tiempo antiguo eran antorchas, ahora, o lámparas de aceite. Ahora, en los tiempos modernos, es con energía eléctrica o con energía mercurial, y se encienden lámparas en las calles, se encienden lámparas y focos en las casas. Entonces, una ciudad en la noche está iluminada a menos que haya un apagón general. Pero es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, a ti el Señor te compara con la luz en una ciudad. No podemos escondernos. La gente nos nota que somos diferentes. La gente nos nota que hubo un cambio en nosotros. Y es la oportunidad que tenemos cuando nos preguntan: ¿y a ti qué te pasó? ¿Por qué ese cambio en tu vocabulario, en tu manera de vestir, en tus expresiones? Incluso en la manera de caminar también cambia. De las señas que se hacen con las manos también cambia. En la manera de mirar, en la manera de pensar, de hablar, hay cambios. Y cuando te preguntan qué sucedió, tienes la oportunidad de alumbrar a esa persona con tu testimonio. Dice en el versículo 15 que no se enciende una luz y se pone abajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es como en el tiempo antiguo no tenían electricidad, entonces se alumbraban encendiendo como tipo de velas o lámparas, las encendían. Pero imagínense encender en los tiempos modernos una vela. Vamos a tomar este micrófono como si fuera una vela, y que encima de la vela le pongamos un almud. Era un recipiente donde se guardaban granos. Que le pusiéramos un recipiente, ¿y qué sucede con esa luz? Se tapa, no alumbra. Pero por otro lado se apaga. Entonces, en el tiempo antiguo encendían una lámpara o una vela y se ponía sobre el candelero, lo que hoy son los focos. Allá arriba es donde va a alumbrar. Entonces, el cristiano tiene que dar testimonio público de quién es. No te avergüences de decir que Cristo cambió tu vida. No te avergüences de decir: yo antes me sentía miserable, antes me iba a suicidar, antes estaba en la cárcel, antes vivía en la calle peleando, pero ahora Cristo me cambió. Y empiezas a compartir lo que el Evangelio hizo en tu vida a través de esa palabra que recibiste, y tú recibiste a Cristo en tu corazón, y empiezas a decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces estás alumbrando a los que están a tu alrededor. Eso es ser un cristiano. Entonces nos damos cuenta que no se trata de una religión. Lo que la Biblia nos está diciendo es la función que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está otra parte importante de qué es ser cristiano. Un cristiano tiene que generar buenas obras. Es decir, es lo contrario a lo que se piensa en algún tipo de doctrina que se dice cristiana. Dicen que por hacer buenas obras vas a entrar al cielo, o vas a ser si eres bueno haciendo buenas obras, Dios te va a dar la oportunidad de entrar allá. No, aquí es lo contrario, lo que nos dice la palabra, a la inversa más bien, lo que nos dice la palabra de Cristo. Nos dice que cuando Dios te salva, Dios te da la capacidad de hacer buenas obras, y esas buenas obras es lo que alumbra a nuestro alrededor. Que nosotros seamos capaces de que cuando nos maldicen contestemos con un perdón, Dios te bendiga. Que cuando nos dan un serrón, a mí me acaban de dar un serrón el domingo cuando íbamos hacia el culto, iba con mi mamá y mi familia. Entonces estaba el camellón en medio, yo iba por la parte del camellón, en el carril izquierdo, y un carro me fue aventando y no venía nada en su lado. Digamos, él quiso meterse y se metió, pero yo estaba ya en mi carril y me fue aventando y mejor lo dejé pasar.
pero hay gente que pita, maldiciones, que se bajan, que se pelean. Esas no son buenas obras. Así alumbre vuestra luz en todo momento, en donde quiera que estemos. El cristiano solamente hace buenas obras. Es el buen testimonio por el cual alumbramos a los demás. Sí, hay muchos ejemplos que podemos dar, inclusive en nuestros trabajos, ¿verdad? Un verdadero cristiano es honesto, es honrado. A mí me pagan por trabajar 8 horas. El verdadero cristiano trabaja las 8 horas, no se hace loco, ¿verdad? De que nomás mientras me está viendo el jefe y ya nomás se va el jefe y hago lo que me da mi gana. Un buen cristiano es responsable, es honesto, es estudioso, es obediente, no pelea. Tantas cosas que podemos decir que son consecuencias de que Cristo mora en tu vida y Él te transforma, Él te da esa potestad de poder realizar buenas obras. Lo que antes no podías hacer, ahora lo haces. Nosotros podemos ver la vida del apóstol Pablo, que cuando era Saulo de Tarso, a pesar de que él conocía la palabra, tenía la ley en aquel tiempo y la conocía y procuraba ponerla en práctica, nosotros vemos cómo él mandó matar cristianos. Entonces en él no operaba el amor de Dios. No, aunque tuviera la religión y conociera la palabra, él no podía perdonar. Él inclusive mató, cuando mataron a Esteban, ahí estuvo el presente. Entonces ahí vemos después el cambio. Después a Pablo lo arrastraron, lo golpearon, lo injuriaron y él oraba por ellos y él seguía predicando la palabra y él decía siempre, lo hago por amor al Señor. Entonces vemos el cambio. En un verdadero cristiano siempre va a haber un cambio. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Tú y yo debemos de analizarnos. ¿Ha habido un cambio, un antes y un después? Para bien, claro. ¿Lo ha habido? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿O solamente soy de nombre? Así, entonces recuerden, ser cristiano es tener una vida de práctica de acuerdo a lo que se estipula en la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que un hombre dice o a lo que una religión establece. Nosotros seguimos la palabra de Dios porque es viva, es eficaz, es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ahora, con respecto a la palabra escrita, el Señor dijo que la ley se tiene que cumplir. La ley de Dios se tiene que cumplir en la vida de nosotros. Pero voy a pedirle a mi esposa que lea el versículo 19. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces fíjense la importancia, cuando nosotros solamente nos apegamos a lo escrito y decimos, yo sé toda la Biblia, yo sé todo, ya no me pueden enseñar nada nuevo. Pero el Señor no viene a medir nuestro conocimiento. Lo que el Señor mide en nosotros es el fruto. Como ya lo mencionaste, el fruto, ¿qué fruto tenemos? No qué conocimiento tenemos. ¿Y qué es el fruto? Son los hechos, los resultados de nuestra manera de vivir apegado a la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver un ejemplo rápidamente porque el tiempo está corriendo, pero dice en el versículo 20, por favor, el versículo 20. Aquí dice que si alguien cumple o hace la palabra de Dios y lo enseña a los demás, será llamado grande, pero aquel que ni la haga ni la enseñe, o sea, en relación a la palabra de Dios, que no la lleve a cabo y que no la enseñe a los demás, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le voy a decir en nuestras palabras actuales lo que quiere decir Cristo. Es decir, que si tú eres un cristiano por religión, por costumbre, entonces tú eres un religioso. Y los religiosos no entran al reino de los cielos porque solamente conocen y hacen lo que ellos consideran. O sea, alguien puede decir, esto sí me gusta, pero esto no me gusta. Y no es así, no tenemos que ser selectivos. Pero si tú te conviertes en hacedor de la palabra, como dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, entonces
tú tienes entrada al reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que fueron hombres que se convirtieron en religiosos, ellos se apegaban tanto a lo que estaba escrito en la ley de Moisés y lo cumplían tal vez al pie de la letra en el sentido religioso, pero en su corazón faltaba el amor hacia el prójimo, faltaba el perdón, faltaba humildad y otras cosas. Vamos a ver el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, versículo 21 en adelante, por favor, para poder aterrizar. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, fíjense la sentencia tan terrible. No matarás, dice la ley. Entonces decían los escribas y fariseos, como dicen hoy los religiosos: no matarás, yo no mato, yo cumplo con la ley. Ya, está bien, hasta ahí estoy bien. Pero dijo Cristo: mire, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio, la palabra necio es una palabra común, pero hoy en día hay palabras muy fuertes que son malas palabras, maldiciones prácticamente contra ofensivas. Ofensivas, exactamente, una palabra ofensiva. Eso es lo que significa necio o fatuo. Entonces, para el Señor, si tú tienes algo contra alguien, ya eres un asesino, ya estás siendo un homicida. Eso mismo lo dice el apóstol Juan en su carta primera. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces, fíjense, no se trata de una religión, porque cumplir lo que está escrito sin tener el fruto que espera el Señor que tengamos, porque recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del amor. Aunque yo no asesine a alguien, aunque yo no le haga daño físicamente, pero por dentro le deseo mal, por dentro no le ayudo cuando se ofrece, lo desprecia, hasta lo maldice, entonces yo soy un cristiano religioso. Recordemos, no es una religión, es llevar a la práctica y dar el fruto del Espíritu para que tengamos acceso al reino de los cielos. Esto mucha gente que no lo entiende, pero vamos a terminar para poder aterrizar. Versículo 23 en adelante, el Señor nos da este ejemplo para poder aplicar lo que nos ha dicho. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Muy bien. Bueno, esto es algo que es fácil de entender, pero es difícil de llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Dice aquí el Señor Jesús: y cuando vas a echar tu ofrenda, porque la ofrenda es establecida por Dios. Hay gente que critica las ofrendas, pero la ofrenda es establecida por Dios, hermanos. La ofrenda es una expresión de nuestra gratitud a Dios y es una aportación para que la obra de Dios siga adelante. Si tú vas camino al altar, pero dice que si te acuerdas ahí que tienes algo contra tu hermano, a lo mejor entre semana te peleaste con algún hermano, ¿verdad? Ya sea de tu familia, de la congregación o de otras partes, entonces regrésate. O sea, no se trata de dar ofrenda por darla. Regrésate y ponte de acuerdo con aquel que te ha ofendido o que has ofendido. Si nosotros lleváramos esto a la práctica, pues yo creo que mucha gente no alcanzaría a ofrendar, tendría que arreglar sus cuentas. Pero para que vean la importancia que para Dios tiene el que seamos sal de la tierra y luz en este mundo. La conclusión, hermano: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu prójimo, con tu hermano, con tu amigo. Reconcíliate con tu papá, con tu mamá. Reconcíliate con tus hijos, con las personas que te rodean, para que no seas solamente un religioso, sino que seas un cristiano, que seas sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a hacer una oración. Quiero dirigirte a ti para que le digas al Señor estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que hasta este momento solamente había escuchado y creía saber cosas en relación a ti, a tu palabra, pero ahora me doy cuenta que he sido un religioso, o que no he querido
asimilar ni llevar a la práctica lo que está en tu palabra y he escuchado. Pero te ruego ahora, Señor, que perdones esta terrible situación en mi vida. Quiero ahora, Señor, nuevamente pedirte que vengas a poner en mi corazón ese deseo de conocer de tu palabra y de llevarla a la práctica. Ayúdame a ponerme de acuerdo con mis adversarios. Ayúdame a perdonar, a pedir perdón. Y también, Señor, ayúdame para ser sal en esta tierra y luz para el mundo. Te lo pido, Señor Jesucristo, y que limpies mi vida y que me llenes también. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial. Amén. Nos despedimos, que el Señor les bendiga. Le esperamos el jueves en La Rey Ya Viene, y la iglesia del Señor dice: Maranata, Cristo viene. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.